Bueno, hermanos, buen día con todos. Espero se encuentren bien. Gracias le damos a Dios por un día más de vida que nos da. Espérenme un segundito, cuadro por acá el cronómetro. Mientras ahí se van acomodando. Listo, pongamos por acá a grabar. Listo. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con esta carta a los romanos. Bueno, hoy estamos celebrando algo, ¿no? ¿Qué celebramos? ¿Cuánto cumple la iglesia? ¿Cuánto cumple hermano Manuel? La iglesia. 44 años, mire, ya era justo y necesario, ¿no? Era justo y necesario ya. Porque pues de los que estamos aquí ya hace unos 7, 8 años, pues no, nunca hemos hecho una celebración del cumpleaños de la iglesia, no sé si antes, ¿no? Pero bueno, es importante recordar, ¿no? Lo que Dios ha hecho, su fidelidad para con nosotros, y pues que Él sigue manteniéndonos, ¿no? Y esperamos que sigamos, es ver un cambio de tecnología. Entonces, que Dios siga ayudándonos en medio del camino y que la iglesia esté siempre atenta y vigilante hasta que el Señor venga. Amén. Bueno, mis hermanos, hemos terminado, ¿qué capítulo de Romanos? El 11. Fue un capítulo bastante profundo, sobre todo con el tema de Israel y los gentiles, ¿no? Vamos a iniciar el capítulo 12. El capítulo 12, después de haber visto ese panorama de Israel, ¿se acuerda? Pasado, presente y futuro, ¿no? Capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Un panorama completo, temas bastante específicos. Ahora el apóstol Pablo va a entrar al capítulo 12 a dar una serie de instrucciones o mandatos, mire, enfocados en la iglesia, el cuerpo de Cristo, su servicio, su llamado y esos dones que Dios le ha dado. Él va a entrar a hablar de eso, mire. Va a entrar a hablar de cómo el creyente debe vivir a la luz de la palabra. Sí, a la luz de la palabra. Él dijo antes, ya los salvé, ahora vivan de esta manera. Sí, el testimonio del creyente. Por eso este sermón se titula La justicia práctica con relación a nosotros mismos. Ya que, mis hermanos, para que podamos entender cuál es la misión de la iglesia y cómo la iglesia debe comportarse como cuerpo, debemos entender cómo cada creyente debe comportarse, ¿sí? Individualmente. ¿Cuál es el deber que tenemos nosotros como creyentes? Mire, solo estudiaremos 2 versos, mire, capítulo 12, 1 al 2. Usted dirá, uy hermano, qué bacano, mire, o sea, no se va a demorar nada. No crea, mire. Que cuando usted se mete con la palabra, un versículo le puede dar para mucho, mire, para muchísimo. Así que no se ilusione. ¿Sí? 2 versículos, mire. Hay bastante profundidad en las palabras que va a enseñar Pablo, pero antes de eso vamos a orar. Así que oremos, hermanos. Señor, Rey justo y amado, una vez más, Señor, estamos aquí delante de ti, tu pueblo, Señor, la iglesia. Esta iglesia bautista, La Serena, Señor, esta congregación que tú has sostenido, Señor, desde ese primer día cuando se levantó, cuando se fundó, hasta el día de hoy, Señor. Han pasado muchas generaciones, Señor, han pasado muchas generaciones y también han pasado muchas personas por este lugar. Algunas aún seguimos aquí, Señor, al pie del cañón. Otras de pronto les ha tocado irse a otros lugares, a otras ciudades. Y tristemente algunos que pasaron por esta congregación hoy están en el mundo, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor. Pero tú has sido fiel con esta congregación, Señor, porque nos has sostenido hasta el día de hoy, Señor. Nos has guardado, nos has provisto, aún en medio de dificultades, de luchas, de momentos difíciles.
de momentos duros, Señor, tú has sostenido a esta congregación, Señor. Gracias, Dios, porque no somos nosotros, Señor, no somos los líderes, no somos los miembros de esta iglesia, las personas que venimos, sino eres tú, Señor. Todo viene de ti, por ti y para ti, Señor, para tu gloria y honra. Quiero poner delante de ti esta palabra en esta mañana, Señor, para que tú hables a nuestras vidas conforme a la necesidad que hay en nuestros corazones. Dispón, Señor, el corazón de las personas que están aquí, Señor, su mente, su corazón, para que escuchen la palabra, Señor. Y usa la vida de este vaso de barro, Señor, para hablar a tu pueblo. Te damos la gloria, te damos la honra y la alabanza, y todo lo ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Vamos, mis hermanos, a Romanos capítulo 12. Vamos a estar viendo los versículos 1 y 2. Después ya vendrán las enseñanzas acerca de los dones, ¿no? ¿Cuál es el don que usted tiene? ¿Qué don le ha dado el Señor? ¿Lo está ejerciendo o no lo está ejerciendo? Pero para entender los dones y el llamado, primero debemos ver cómo está nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida? Vamos, versículo 1. Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Esperen, déjenme, estoy grabando esto. Sí, porque ahora estamos con problemas de grabación. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire, después de que Pablo hizo una doxología en Romanos 11, una alabanza a Dios, Romanos 11:36 decía: a Él sea la gloria por los siglos, amén. ¿Se acuerda? Les dice a los creyentes: por eso, hermanos, por lo tanto, habiendo aprendido que ustedes fueron injertados en el olivo, hechos parte del pueblo de Dios, habiendo aprendido que ustedes recibieron grandes bendiciones de parte de Dios, habiendo visto cuán bueno ha sido Dios con ustedes, gentiles romanos, en base a su maravillosa misericordia, les ruego, les suplico. ¿Qué suplica Pablo? ¿Qué suplica? ¿Qué ruega? Que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Palabras contundentes. Bueno, ¿qué significa un sacrificio vivo? ¿Qué significa un sacrificio vivo? En el antiguo pacto, Dios aceptó los sacrificios de animales muertos. Nunca de animales vivos. Siempre el animal se degollaba para ofrecerlo, mire. Un sacrificio de animales muertos, hasta que vino el sacrificio perfecto. ¿Cuál? El de Cristo. ¿Sí? Por eso sabemos que los sacrificios en el Antiguo Testamento que hacían ya no tienen validez hoy en día. Hebreos 9, 11 al 12, recordemos. Hebreos 9, 11 al 12. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, o sea, ya no sacrificios, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. La salvación que nos ofrece el Señor, mire, gratis, por fe, ¿sí? Ya no hay más sacrificios. Entonces, ¿por qué Dios nos manda que seamos un sacrificio vivo? Es la pregunta. ¿Por qué? Mire, ¿qué es presentar nuestra vida como un sacrificio vivo? Es que nuestra misma vida, todo nuestro ser, sean solo del Señor. Sean solo del Señor, mire. Nuestra vida. Romanos 6:13, ¿qué dice? Mire, Romanos 6:13. Atrasito, devuélvase unos capítulos. Romanos 6:13, que ya lo estudiamos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, mire, como instrumentos de iniquidad. ¿Qué dice? Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Antes dice la palabra que estábamos muertos en delitos y pecados, pero dice Pablo, preséntense como vivos de entre los muertos. Como que recibieron vida, ya no están muertos. Eso es lo que quiere decir Pablo, mire. Cristo se entregó por nosotros. ¿Qué debemos hacer ahora nosotros? Entregarnos por completo a Él, mire. ¿Para qué? Para adorarlo,
para servirlo, para ser diferentes al mundo, por dentro y por fuera. ¿Usted es diferente al mundo, hermano? ¿Nadie? Amén, amén. Ya me preocupé, mire. ¿Qué pasó, Señor? Me preocupé. Somos diferentes al mundo. Mire, para quienes estamos en Cristo, el único culto aceptable de adoración consiste en ofrecerse a sí mismo por completo al Señor. Debemos ser un sacrificio santo, sea un sacrificio apartado solo para Dios. Eso es lo que dice Pablo, mire. Mire, a veces pensamos que el culto del domingo es el único culto que nosotros le ofrecemos al Señor. No. Cada día debemos presentarnos delante del Señor y ofrecernos como un sacrificio vivo. Ese es el culto. Cada día, mire, cada día. El domingo venimos a la iglesia y ya nos presentamos delante del Señor, todos como congregación, como cuerpo, delante del Señor. Pero ya venimos santificados. Por eso yo no estoy de acuerdo, mire, cuando hacemos la cena del Señor, de que, hermano, arrepiéntase antes de tomar la cena, vaya arrepintiéndose. ¿Por qué, mis hermanos? Porque eso debemos hacerlo antes. Ay, ando pecando, Señor, me arrepiento, ya puedo tomar la cena, deme la cena. Y mañana, no, usted debe preparar su corazón antes de ir a la iglesia desde antes, desde la semana, santificarse. El domingo me presentaré, pero ya antes me estoy presentando al Señor. Me levanté a las 6 de la mañana a mi trabajo, me presento delante de ti, Señor. Y eso lo vamos a ver, mire, a la luz de lo que dice Pablo. Sí, ya el domingo cada creyente santificado rinde ese culto a Dios como congregación, un sacrificio agradable a Dios. En el Antiguo Testamento, ¿por qué Dios rechazó muchas veces los sacrificios de animales? ¿Por qué? Tenían defecto, mire. Se estaban presentando en contra de lo que Dios había demandado. Dios dijo, presénteme esos animales de esta manera, pero a veces lo hacían de manera distinta. Eso pasó en Malaquías, mire, leámoslo. Malaquías 1, 6 al 8. Malaquías 1, 6 al 8. Miren lo que dice. Malaquías 1, 6 al 8. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Dice Dios. Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Mire, nuestra vida debe presentarse delante del Señor como un sacrificio agradable. Agradable. Agradable, mis hermanos. Debemos preguntarnos, ¿soy yo un sacrificio agradable delante del Señor? Pregúntese usted eso, cada uno. ¿O estoy deshonrando al Señor con mi vida? Hermano, si tú eres un creyente verdadero, le perteneces solo a Dios y nada más que a Él. Eso algunos no lo han entendido, miren, no lo han entendido. Pero nuestro ser entero es de Él. Nuestra vida es un sacrificio a Él. Nuestra vida debe ser una ofrenda dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esa es la adoración que tiene sentido, mis hermanos. Esa es la adoración que tiene sentido. La adoración que de verdad tiene sentido. Ese culto verdadero, racional, pleno que le ofrecemos a nuestro Dios. ¿Por qué dice culto racional? ¿Por qué creen? Porque debemos entender delante de quién estamos. No estamos delante de un hombre, estamos delante del Rey del universo. Delante de Él se está presentando nuestra vida. No estamos presentándonos delante del presidente o delante de un jefe importante. Estamos presentándonos delante del Rey del universo. Le vuelvo a preguntar, ¿su vida, mi vida, es agradable delante de Dios? ¿Es agradable delante de Dios?
Adoración, mi hermano, no es que cante una persona muy bonito o que una persona sea muy carismática o agradable. Eso no es adoración. Eso no es adoración. La verdadera adoración es que tu vida sea enteramente del Señor. Que te rindas cada día a Él y solo a Él. Porque hay personas que se dicen cristianas, pero hacen con su vida lo que les da la gana? ¿Por qué cree? Simple, porque Cristo no es su Señor. No es su Señor. No lo busque. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Señor, yo te amo. ¿Y por qué no haces lo que yo digo? Porque me llamas Señor y no obedeces. Eso es lo que está diciendo, mire. El punto de Pablo, ¿cuál es, mis hermanos? Él dice, has recibido tanta misericordia, tanto amor, salvación, vida eterna. Eso es más que suficiente para que tu vida esté consagrada totalmente a Dios. Es más que suficiente para que tu vida esté totalmente consagrada a Dios. Eso es lo que dice Pablo. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Con un corazón desnudo delante de Él. Un corazón desnudo. ¿A Dios qué le podemos ocultar? Nada. ¿Usted qué le puede ocultar a Dios? Si Él ve todo, escucha todo lo que usted hace, incluso sus pensamientos. ¿Qué le ocultamos a Dios? Dice David, si huyere a los cielos, allí estás tú. Si me escondiere en el Seol, allí estás tú. En todo lugar. Al Señor, ¿qué le puede ocultar? Nada. Delante de Él estamos desnudos. Hoy podemos estar todos aquí sentados, pero el Señor sabe nuestros pensamientos. Sabe con qué corazón vinimos a la iglesia. Sabe qué hicimos en la semana. Sabe qué pensamientos pasaron por nuestra cabeza. ¿Qué le podemos ocultar, mis hermanos? Nada. Versículo 2, Romanos 12:2. Mire, ya vamos al 2, mire. Vamos bien. Así que no se duerma, pellizquese ahí. Si se trasnochó ayer, ahí sí de a malas, mire. Romanos 12:2. Después de Pablo decirles, preséntense como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Le hago una pregunta, hermanos. ¿Es difícil en esta época agradar al Señor? Mire, yo tengo mucha nostalgia con la época pasada. Cuando yo me convertí al Señor, no estaba en auge los celulares ni la tecnología, mire. Y era una vida más tranquila. Usted andaba por la calle, no andaba pendiente que le roben el celular, o quién me escribió, a ver, quién me llamó, nada. Usted llegaba a su casa, si timbraba el teléfono, aló, listo. Y en la calle andaba tranquilo, mire. Buena época. No digo con esto que la tecnología sea mala, mire. ¿Sí? Mire, la gente de hoy en día pasa más del 50% en sus celulares. Viendo las redes sociales, viendo series, viendo videos ahí chistosos, viendo cosas. Pocos son los que posiblemente están aprovechando bien el tiempo en sus celulares. No sé, escuchando una prédica, estudiando inglés o haciendo alguna cosa. Pero la mayoría termina ese tiempo en ocio, mire, en ocio. Y es una realidad. Es una realidad, mis hermanos. La tecnología ha contribuido grandemente a la sociedad y ha traído grandes cosas, pero mal utilizada en las manos de un cristiano, le puede estar robando el tiempo que le pertenece al Señor, mire. Le puede estar robando el tiempo que le pertenece al Señor. Usted puede, a ver, voy a ver este video. Está chistoso, está bueno. Otrico. Ya son 2 horas ya, se le fueron 2 horas. 2 horas de tiempo, mire. Y eso nos puede pasar a todos, mire, cuando somos poco sabios en eso. Pablo en el verso 12:2 dice, no se conformen a este siglo, no se adapten a este mundo, no se amolden al mundo actual, no vivan como vive el mundo. Veía en estas fechas, no sé si usted lo vería en videos en YouTube, supuestas iglesias que celebraron Halloween. ¿Sí vio? Y disfrazado el pastor por ahí de vaca salía. Búsquelo, un pastor disfrazado de vaca en YouTube. Y sale orando el pastor disfrazado de vaca. ¿Usted qué le va a creer a esa oración? Más daba risa.
De vaca, búsquelo en YouTube. Dígame si eso no es adaptarse y amoldarse al mundo. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver Cristo con Belial? Nada. Pero eso vemos, mire, mis hermanos. Una vez veía en una iglesia que es que un desfile de modas de las hermanitas, mire. Y habían hecho una pasarela ahí desde el púlpito y las hermanitas modelaban. ¡Qué bendición, mire! ¿Sí? Eso se ve. No va a creer que acá les vamos a hacer concurso de modelaje, ¿no? Pero ese tipo de cosas se ve, mis hermanos. Tremendo, tremendo, mire. Mis hermanos, si olvidamos que estamos en medio de una lucha espiritual, caeremos o quedaremos a un lado del camino. ¿Quién está en medio de una lucha espiritual? ¿Quién está en medio de una lucha espiritual? El creyente, no el inconverso, no el mundano, no el crispeta, no el tibio, el creyente genuino está en medio de una lucha espiritual. Dígame si no es así en su vida. No, hermano, yo todos los días soy relajado, a mí no me afecta nada. Posiblemente usted no es creyente, porque todo creyente está en medio de una lucha espiritual. Veamos un poquito el contexto. ¿A quién le está escribiendo Pablo? ¿A quiénes? ¿De dónde? Romanos. ¿Cómo vivían los creyentes en Roma? ¿Qué cultura había en Roma? ¿Te has preguntado? Roma era la capital del Imperio Romano, mire. Un vasto y poderoso imperio que había conquistado gran terreno, mire. Dominaba desde el Mediterráneo hasta la gran parte de Europa. ¿Qué sucedía cuando este tipo de pueblos conquistaban regiones? ¿Qué sucedía? ¿Qué pasaba? Imponían su cultura, imponían sus reglas, imponían sus normas, mire. En la época de Pablo, ¿quién gobernaba Roma? ¿Quién me dice? Nerón. Bien, hermano, anótese un punto ahí. Nerón, malo. El imperio promovía la llamada Pax Romana, con X, Pax Romana. ¿Qué era la Pax Romana? Que todo mundo vivía en paz. Uy, qué bendición, ¿pero por qué? Porque el imperio reprimía a cualquier persona que se levantara, desde la tortura hasta la muerte. Entonces, creo que la gente le tenía miedo, por eso había paz. La gente le tenía terror al imperio romano, porque eran despiadados. Ellos llegaban y acababan, torturaban. ¿Quién trajo ese castigo cruel de la cruz? Los romanos. Aunque se practicaba anteriormente, los romanos lo volvieron popular. La crucifixión en la cruz era el castigo más terrible que había. Porque la persona tenía que pasar crucificada ahí horas, muriendo lentamente y agonizando. Cosa que cuando la persona no moría, llegaban y le partían las piernas para que la persona cayera y ya no pudiera respirar y se ahogara. Era una muerte terrible. ¿Quién la impuso? Los romanos. Nadie quería ir a la cruz. Entonces había la supuesta paz, mire, la supuesta paz en este imperio. ¿Sí? Los judíos habían sido expulsados de Roma unos años antes, en el año 49 después de Cristo, por un emperador llamado Claudio. Y en esa época, cuando Pablo les escribe, los judíos estaban volviendo otra vez a Roma. Pero ¿sabe qué pasó eso? Empezó a haber unos roces y conflictos entre esos judíos que volvían y los cristianos romanos que se convertían. Ahora usted entiende por qué Pablo escribe Romanos 9, 10 y 11, y sobre todo el 11, cuando les dice: no os jactéis y no digáis que los judíos están desechados. Había roces, mire. Pero algo más terrible, mire, algo más terrible. La Roma estaba imponiendo una identidad que chocaba con la identidad cristiana. ¿Por qué? Porque Roma era una ciudad cosmopolita. ¿Qué significa cosmopolita? Que fluyen de todo tipo de culturas, religiones, de todo tipo de cosas. Mire, es una mezcolanza de todo. Entonces había cultura, religión y costumbres. Además, ¿qué sucedía? Roma era un centro de religiosidad pagana. Se adoraban a los dioses tradicionales. ¿Cuáles eran los dioses de Roma? ¿Por ahí se le ocurre uno? Júpiter, Marte.
Pero se estaba formando otro culto más fuerte. ¿Sabe a quién? Al emperador. El emperador era visto como un dios y debían adorarlo. Debían adorarlo, mire. Debían adorarlo, mire. Debían adorarlo. El culto al emperador. Esa figura que se hacía ver como divina, mire. Ese era un desafío para los cristianos. Póngase en los zapatos de esa gente. ¿Cómo vivían los cristianos en Roma? Se convertían al cristianismo y tenían que enfrentarse a todo ese mundo, mire, de idolatría, paganismo, inmoralidad. Porque mire, Roma, además que mezclaba todo ese sincretismo religioso, porque ellos adoraban lo que sea. Ay, hay un Dios nuevo, adorémoslo. Por allá hay otro, adorémoslo. El emperador quiere ser Dios, adorémoslo. Por ahí hay un sapo, adorémoslo. Todo lo que ellos querían adorar, mire. Todo lo que ellos querían adorar. Creencias orientales y místicas las mezclaban. Cultos a Isis, cultos a Mitra, a Cibeles. Los valores éticos y morales de Roma estaban por el suelo. Ellos celebraban las bacanales, que yo les he dicho antes. ¿Qué eran las bacanales? Eran como una semana donde ellos daban rienda suelta a sus deseos. Había un día que ellos se comían hasta que ya no podían, y crearon unos que eran los vomitorios, donde vomitaban y seguían comiendo. Tenían un día donde hacían orgías entre todos, hombres con mujeres, mujeres con hombres, y eso era terrible. Pero había un día más terrible donde tenían orgías con niños. Roma era terrible. Ahora sí, póngase a ver en qué cultura estaban los cristianos romanos. ¿Por qué Pablo les dice no se amolden a este mundo? Porque estaban en medio de una generación podrida y ahí tenían que salir y mostrar la luz de Cristo. ¿Fácil? Difícil. Un contexto fuerte, mire. ¿Y en qué contexto estamos nosotros? Nosotros no estamos en la gloria ni en el Edén. Estamos en una cultura podrida. Gracias a Dios no ha llegado acá tanto como está en España o en otros países de Europa o en Canadá. Pero vamos por ahí. Vamos por ahí. Hace poco querían aprobar la mutilación de niños pequeños, mire. Gracias a Dios por esos hombres que se levantaron en contra, mire. Vamos por ahí, mis hermanos. ¿Por qué hay personas que asisten a las iglesias cristianas, pero son indiferentes a Dios? Porque hay personas que les aburre una prédica. Porque hay personas que les aburre orar, leer la Biblia o estudiar la palabra. ¿Por qué cree? Porque se están amoldando al mundo. Se están amoldando al mundo. Yo me ponía a pensar ahorita, si Dios permite, queremos ir a ver a nuestra familia a Nariño y Piales, y están los carnavales allá, mire. Esos tiempos, desde que yo soy cristiano, siempre la iglesia tiene que salir de la ciudad. Pues los que tienen plata se van a sus fincas o a sus paseos. Los que no, pues nos toca encerrarnos en la casa. Pero son épocas donde los carnavales de blancos y negros, qué lindo, carnaval, carne aval. Tiempos donde la gente da rienda suelta. Después de los carnavales, vaya a ver la cantidad de adolescentes y muchachas embarazadas que salen, no es mentira. Después de esos carnavales, el carnaval de Barranquilla, todo eso, mire, carnaval, dar rienda suelta a nuestros deseos y pasiones, tomemos, hagamos y deshagamos. Esa es la vida de hoy, mis hermanos. Pero hay cristianos que están siguiendo la corriente de este mundo, mire. Y la Biblia nos advierte ese tipo de cosas. Veamos qué nos dice la palabra. Vamos a 1 de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Debemos entender, mis hermanos, que mundo no se refiere solo a todas las cosas malas y al pecado. Porque puede haber cosas que están en el mundo que no son malas en sí, pero pueden estar afectando nuestra vida espiritual. ¿Ver una película es malo? No, depende también la película, ¿no?
¿Ver una serie es malo? No. ¿Pasar tiempo en el celular viendo algún video chistoso es malo? No. Pero si eso empieza a quitarte tiempo y a consumir tu vida, ahí sí es malo. Ahí sí es malo, mire. Cuando tu vida gira en torno a eso, es malo. Cuando tu tiempo que era dedicado a Dios empieza a gastarse en eso, ahí es malo. Recordemos, mis hermanos, nuestra vida y nuestro tiempo es del Señor. Que Él nos conceda a veces momentos para cosas es otra cosa, pero estamos dedicados a Él, a Él. Pregúntate, ¿cómo comienza normalmente tu día? Cada uno pregúntese, ¿cómo comienza normalmente tu día? ¿Qué haces al levantarte? Hermano, yo me voy a quitar las lagañas y me lavo la cara, me voy a desayunar. ¿Qué haces durante el día? ¿Qué haces en la noche al acostarte? ¿Dónde interviene Dios en cada minuto de tu día? Es la pregunta. ¿Dónde interviene Dios? Hermano, es que yo no hago devocional porque no tengo tiempo, hermano. Y oro solo cuando me acuerdo. Y la Biblia la leo solo cuando vamos al culto en la iglesia. Si tú estás haciendo esto, déjame decirte que estás amando más al mundo. Y el amor del Padre no está en ti. No está en ti. Porque si somos cristianos, debemos agradarnos de las cosas de Dios. Recuerda, puede que ames al mundo haciendo cosas que en realidad no son malas, pero que en exceso o mal usadas pueden estarte quitando el tiempo que solo le pertenece a Dios. Hermano, es que mi esposa, mire, todo el día es pegada al celular y no ni cocina siquiera. Grave. Hermano, es que mi esposo, mire, eso llega del trabajo y toda la noche es viendo partidos y... Terrible. Terrible, mis hermanos. Con esto no le digo que verse una película, un partido es malo, pero ¿cuánto de eso le estás dando al Señor? Es la pregunta, mis hermanos. ¿Cuánto de eso le estás dando al Señor? ¿Cómo puedes saber, hermano, que te estás amoldando al mundo? ¿Cómo puedes saber que te estás amoldando al mundo? ¿Cómo sería? Cuando dejas las disciplinas espirituales a un lado y todo lo que el mundo te ofrece pasa a ser una prioridad. Las disciplinas espirituales, para allá. Lo que el mundo te ofrece, veamos qué tal es. ¿Por qué siempre los cristianos que se llegan a iglesias tratan de meter el mundo en la iglesia y no sacarlo? Hermano, pero es que tomar un poquito no es malo, pero una cervecita, ¿qué me va a hacer? Hermano, pero un bailecito por ahí que me lo... No es malo. Siempre tratamos como de que, hermano, puede hacerlo, haga un poquito de eso. Nunca decimos, hermano, ¿cómo puedo ser más santo para el Señor? Siempre es como el mundo en vez de sacarlo. Esa es la realidad, mis hermanos. Esa es la realidad que nosotros vemos. ¿Qué está pasando con las disciplinas espirituales? Por otro lado, mis hermanos, el cristiano cada día debe luchar en contra del pecado, en contra de este mundo y su sistema lleno de perversión y maldad. La lucha es continua, mis hermanos. Juan 2:16, sigamos ahí en el texto, Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué dice ahí? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Del mundo. ¿Qué hay en el mundo, mis hermanos? Vamos viendo cada uno de estos, vámonos viendo. ¿Qué hay en el mundo? Primero, los deseos de la carne. ¿Qué desea la carne, mis hermanos? ¿Qué desea? Ser satisfecha. Por ello vamos a encontrar, mis hermanos, propagandas falsas, enseñanzas falsas que te dicen, debes vivir la vida, debes satisfacer tu vida. La vida solo la vives una vez, disfrútala, vive la vida loca. Disfrútala, no te limites. No te limites. Como ese eslogan de Barbie, ¿no? Sé lo que tú quieras, le dice a los niños. Sé lo que tú quieras. Si tú eres niña y quieres ser niño, sé lo que tú quieras. Falsedad, mire. Falsedad. Y hay jóvenes que se han comido ese cuento entero, mire. ¿Y en qué terminaron? En ruina espiritual y en ruina física.
Jovencitas embarazadas, personas sumidas en las drogas y en la promiscuidad por hacer caso. Vive la vida loca, ay, la voy a vivir, y después te pasa factura, mire, te pasa factura. Personas muertas y en las cárceles por ambición al dinero, mire, al dinero fácil. Pero ¿qué del cristiano? ¿Qué del cristiano, mis hermanos? La misma advertencia, está firme y vigilante, de lo contrario puedes caer. Mire que el que esté firme, que no caiga. Mire que el que esté firme, que no caiga. Es triste ver hogares cristianos, mis hermanos, donde el esposo o la esposa cayó en adulterio y destruyó todo. Triste, mire. Hogares destruidos por los deseos de la carne. Cristianos alejados de Dios por los deseos de la carne. ¿Cuánta gente hemos visto pasar por la congregación en esos 40 años? Pues nosotros en los 10 o 7 que llevemos. ¿Cuánta gente? Jóvenes que se paraban aquí y predicaban. ¿Dónde están? En el mundo. Personas que se fueron al mundo. ¿Por qué? Por los deseos de la carne, mire. Los deseos de la carne. Satisfacer esa vida. Es triste, mis hermanos, ver eso. Gálatas 5, 16 al 17. ¿Qué dice Pablo en Gálatas? Gálatas 5, 16 al 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis. Esa palabra es no alimentes, no sacies los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. El que es cristiano va a tener una lucha interna. Su carne va a querer hacer esto, eso lo aprendimos ya en Romanos. Pero el Espíritu Santo va a decir, no. El que no es cristiano no tiene lucha. Hace lo que bien le viene en gana porque no hay ningún Espíritu Santo que lo detenga. Esa es la diferencia, mis hermanos. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, mis hermanos. Segundo, los deseos de los ojos. Ay, los deseos de los ojos, mire. Qué ojitos, ¿no? Ojitos, ojitos, mire. Mire, los varones en nuestra naturaleza tenemos una lucha más fuerte con los deseos de los ojos. Usted está con gente del mundo, compañeros de trabajo, ¿y qué pasa? Ven pasar una muchacha por ahí, ¿qué hacen? Sus ojos van para allá. Es inhabitable, su naturaleza es caída. ¿Pero qué de los cristianos? Los varones cristianos no hacen eso, ¿cierto? Nada, dice, ¿no? Nada. No, medio como que disimula. Sí, hermano, si miro una sola besita no es pecado, ya dejé de mirar. Otra besita por si las moscas. Es pecado, mire. ¿Qué dijo el Señor? Cualquiera que mira a una mujer y la codicia, la desea, la trae a su corazón, ya cometió adulterio. Ya cometió adulterio, mire. Ya cometió adulterio, mis hermanos. Yo siempre les he contado esta anécdota, no voy a hacer ese hermano otra vez, esa misma ola, no. Pero es cierto, mire, una vez que íbamos en un bus y un hermanito ahí que supuestamente era hermanito, y nosotros íbamos atrás, se sentó adelante, y claro, subió una muchacha ahí pues con su ropa y tal, ¿no? Y el hermanito pues se le fue los ojitos por allá, mire. Claro que no nos había visto, ¿no? Pero mire, estamos nosotros bajo la mira, que no lo cojan por ahí mal parqueado, mire. Pero no es eso el anhelo. Ay, yo no miro porque me van a ver, de pronto hay un hermano, no, yo no miro porque eso está mal, soy de Cristo. Los deseos de los ojos, mire. Hoy en día vamos a encontrar cantidad de propaganda. Mira, uno ve hasta las propagandas del mediodía y mujeres ahí mostrando lo que no deben, mire. Y besos sugestivos. Por eso uno ya no puede confiarse, mire. Ya no puede confiarse, mis hermanos. Los deseos de los ojos pueden llevar a la lujuria, al deseo, al adulterio y a la fornicación. Los ojos parecen tan pequeñitos, mire, que algunos los tienen más chinitos, ¿no? Pero ven, se dejan llevar por eso, mire. Dice Jesús, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. No quiere decir que se vaya a estirpar los ojos. Quiere decir que guarde su corazón, que guarde sus ojos, porque es fácil caer en pecado
a través de los ojos. Lujuria, adulterio, fornicación. Pero las mujeres no se quedan atrás, o las mujeres de pronto no también son tentadas por ahí. No, dice, no la hermana. ¿Qué tal le salga por ahí una persona que le puede llamar la atención también, mire? Aunque la mujer es tentada más por los oídos, pero los ojos también puede ser, mire. Hoy en día nosotros vemos, mire, cantidad de cosas, la televisión, las películas, los comerciales, aún los dibujos animados están plagados de sensualidad, de morbo, de doble sentido. Por eso, pilas padres con lo que sus hijos están mirando. ¿Qué está haciendo tu hijo? No, lo dejé viendo ahí por ahí una película, una serie. ¿Y ya la has visto? No. ¿No sabes qué tiene? No. Pilas, mire. Pilas. Que lo más inocente puede tener cantidad de inmundicia. Porque hoy en día es así. Póngalo a ver series cristianas, póngalo a ver Superlibro, que tiene historias cristianas, póngalo a ver Teo Cristiano, que le enseña valores y la salvación, póngalo a ver cosas que lo edifiquen. Hoy está plagado, mire. Hoy está plagado. Ah, hermano, es que lo dejé viendo eso de los dinosaurios, qué bien bonito. ¿Qué le enseña ese tipo de cosas? Que hay evolución, que hay miles de millones de años que el mundo fue creado. Una cantidad de cosas antibíblicas. Hollywood te vende películas plagadas de hechicería y blasfemia. Hace poco se estrenó una película que se llama ¿cómo era? Vamos a ver quién la vio. Wolverine y Deadpool, creo que era, ¿sí? ¿Sí? A mí me han gustado siempre las películas de superhéroes, pero yo siempre veo a un youtuber, bueno, a un hombre que es pastor, que se llama Pablo Rosales, ¿lo han escuchado? Y él hace el análisis de las películas. Entonces siempre que sale una película yo voy a ver qué análisis hizo él. Y si él encontró algo que no era, yo no la veo. En esa película, mire, salen haciendo una blasfemia de Jesucristo. Uy, hermano, sí, yo ya la vi. Ojo. Películas, mire, plagadas de eso. Barbie, Beetlejuice, el Joker. Películas que ni tú ni tus hijos deberían ver. Hijito, yo no te voy a mostrar Wolverine y Deadpool, pero yo sí la voy a ver porque soy adulto. No la veas. ¿Qué te enseña eso? ¿Qué te deja? Ay, hermano, usted sí es legalista, o usted sí es legal. Hoy sí vino legalista, hermano. No es legalismo, no es legalismo. Es cuidar nuestra vida espiritual. Cuidar nuestra vida espiritual. Mis hermanos, de nuestra vida espiritual depende todo. Cómo seamos como padres, cómo seamos como esposos y esposas, cómo seamos como creyentes, cómo seamos como trabajadores. Todo depende de la vida espiritual. Si tu vida espiritual está mal, el resto de tus cosas van a estar mal. Es así. Es así. ¿Por qué se destruyen los hogares? Porque la cabeza dejó de estar con el Señor. Simple. La cabeza dejó de estar con el Señor. Se destruyen los hogares, mire. De eso depende nuestra vida espiritual, mis hermanos. Padres, tengamos discernimiento. Tengamos discernimiento. Pero también las mujeres luchan con sus ojos, como les decía, mis hermanos. Con ese deseo de los ojos. ¿Cuántas mujeres luchan al pasar de pronto por un almacén de ropa con el deseo de tener? Yo quiero eso, mire. Sí, usted dirá, no, hermano, yo sí no lucho con eso. Pero hay mujeres que luchan con eso, mire. El deseo de comprar y comprar, el deseo de tener. ¿Cuántas mujeres luchan con la vanidad? De quererse siempre ver mejores que las demás. Es que yo, mire, la vecina salió así, yo quiero verme mejor que la vecina. O que la hermana de la iglesia, mire. Mujeres que se obsesionan con los gimnasios, o con las cremas, o con los tratamientos, y su vida comienza a girar en torno a eso. ¿Verse bien y cuidarse está mal? No. No es pecado, mire, pero cuando nuestro aspecto físico se vuelve el centro de nuestra vida, ahí hay un problema, mire. Cuando la mujer pone todo su empeño y esmero en mejorar su aspecto físico, descuidando su parte interna, la espiritual, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Y eso va también para los hombres, ¿no? Ahí hay un problema. Mire, no lo busque Primera de Pedro 3 al 5 en la palabra de Dios para todos. Dice así: que su belleza no venga de los adornos externos, como peinados exagerados, joyas de oro, ropa fina.
Su belleza debe venir del corazón, del interior de su ser, porque la belleza que nos echa a perder es la de un espíritu suave y tranquilo, valioso ante los ojos de Dios. Así se adornaban las mujeres santas que vivieron hace mucho tiempo. Tenían puesta su esperanza en Dios y obedecían a sus esposos. La belleza más grande de una mujer es la interna, mire. Con eso no quiero decir que la mujer se descuide externamente, ¿no? Y ande pues, no, porque imagine pobre marido, ¿sí? Y lo mismo el hombre, ¿no? Debemos cuidarnos también, para hacerles agradables a nuestras esposas, y ellas para hacernos agradables a nosotros. Pero no que eso se vuelva el centro de nuestra vida. Ay, hermano, mire, es que yo tengo que ir al gimnasio, ya me siento mal, hermano, mire, yo madrugo a las 5 al gimnasio. ¿Y por qué no madrugas a la iglesia? ¿Ah? Ay, yo madrugo a hacer ejercicio, a hacer pilates, hermano. Hasta he conocido cristianos que han mezclado, mire, hasta que practican el yoga. ¿Usted sabía que el yoga no es correcto que un cristiano lo practique? Todo eso tiene un bagaje esotérico y místico oriental. Así que si usted lo practicaba, ojo. Pero hermanos, lo más hermoso es lo que cultivamos en un corazón, mire. Podemos ir envejeciendo, pero lo de adentro se va renovando, dice la palabra. Hermanos, los deseos de los ojos pueden desviarnos de la sincera devoción a Dios. El deseo de los ojos nos lleva a pensamientos desordenados que luego van al corazón y nos terminan apartando de las cosas de Dios. Nos terminan apartando de las cosas de Dios. Muchos cristianos, llamándose cristianos, se han dejado seducir por la vanidad. Y por eso encontramos a supuestos cristianos que se hacen tatuajes o se colocan piercing. ¿Usted qué pensaría si yo el día de mañana llego con un piercing acá y otro por acá? ¿Qué diría usted? Se enloqueció. Y yo les digo, hermanos, eso no es pecado. ¿Qué les pasa a ustedes, legalistas? Lo que importa es lo de adentro, no lo de afuera. Legalistas ustedes son. Hasta me hice un tatuaje, mire, aquí me tatué el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y así meten en las iglesias eso, mire. ¿Ha visto a esos pastores modernos que andan con sus tatuajes? Ya no se visten así de traje, sino colocan camisas cortas, pantalones modernos y llegan con sus tatuajes. Ah, es que eso es moda, hermano, no sea legalista. Lo más importante es lo que hay aquí, no lo externo. No. De lo que abunda en el corazón habla la boca y muestra lo que eres. Muestra la santidad que hay en tu corazón. Muestra la santidad que hay en el corazón, mis hermanos. La ropa atrevida y sensual, mire, no, hermano, es que eso es bonito. Ojo, que podemos estarnos sutilmente amoldando al mundo. Y vamos con el tercero, la vana gloria de la vida, mire. La vana gloria de la vida. La gloria vacía de la vida. Usted va a encontrar en el mundo del espectáculo cantidad de niños y jóvenes que son los grandes artistas del momento, pero tristemente con vidas vacías, mire. Y muchos ven como ese cuadro, y, ay no, yo cómo quisiera ser como ese cantante, mire, famoso, tiene dinero, mujeres, fama, ay qué bonito. Ellos viven vidas vacías. Hasta muchos han llegado a quitarse la vida y suicidarse, mire. Usted ve cantantes de música, ese cantante de Nirvana, mire, que se suicidó dejando a la esposa y a un hijo. Este cantante de ese grupo Queen, Freddie Mercury, que terminó y murió de SIDA, mire. ¿De qué le sirvió toda esa vida? De nada, mis hermanos. De nada le sirvió toda esa vida de lujo y vanidad. Han conseguido fama, pero ¿a costa de qué? Solo viven en escándalos, sumidos en vicios, vidas libertinas y desordenadas. Y muchos terminan en el suicidio. Hoy los jóvenes ya no quieren estudiar, mire. Usted le pregunta a un joven, ¿tú qué quieres ser cuando termines el colegio? Yo quiero ser youtuber, influencer. Yo quiero poner un canal de YouTube y ganar mucha plata subiendo videos. Ya no quieren estudiar. Eso es lo que les vende el mundo hoy en día. Un mundo falso, un mundo que se esfuma,
como las burbujas y no queda nada. No queda nada, mis hermanos. Muchas de esas personas han aceptado el ofrecimiento que Satanás le hizo a Jesús en el desierto, ¿se acuerda? Mateo 4, 8 al 11. Mateo 4, 8 al 11. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Cuándo el cristiano puede caer en esto, mis hermanos? ¿Cuándo? Cuando olvida que no es de este mundo. Cuando pone su mirada en lo material y pasajero, y cuando Cristo ya no es el primer amor, ya no es el centro de su vida, ya no es su prioridad. Cuando comienza a darle cabida a las cosas del mundo. Cuando comienza a darle cabida a las cosas del mundo. Todo eso no proviene del Padre, mis hermanos, sino del mundo. Juan 2:17, versículo 17. ¿Qué dice? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice Juan, y el mundo pasa y sus deseos, todo termina un día. Vaya a ver esos artistas que estuvieron, los más famosos hace 10, 15 años, ¿hoy dónde están? En el olvido. Vea la vida de ese hombre, Pablo Escobar, tuvo todo lo que alguien pudiera tener: dinero, mujeres, fortuna, poder. ¿Y dónde terminó? Muerto. Terminó en el infierno, en una eternidad sin Cristo. Perdió todo y lo perdió lo más importante, su alma. ¿De qué le sirvió? Para nada, solo para acumular la ira de Dios para el día del juicio. De nada, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, un día todo el que se ha burlado de Dios, todo aquel que ha rechazado el Evangelio, todo aquel que le ha dado la espalda al Señor, un día recibirá un justo castigo. Todo aquel que ha gastado su vida para el mundo, un día recibirá su recompensa. Un día recibirá su recompensa. Pero ¿cuál es el llamado para nosotros como iglesia, mis hermanos? ¿Cuál es el llamado? Ir en contra de la corriente del mundo. ¿Lo van a llamar tonto? ¿Le van a decir fanático? ¿Le van a decir religioso? ¿Le van a decir aguafiestas? Pero el llamado para nosotros es ir en contra de la corriente de este mundo. El mundo dice groserías. Para el mundo es normal que un esposo traicione a su esposa. Para el mundo es normal que los jóvenes forniquen. Pero para nosotros no. Para nosotros no. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Vamos en contra de la corriente de este mundo. En contra de la corriente de este mundo. Estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Luz en medio de las tinieblas. Porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos terminando, volvamos a Romanos 12:2. ¿Qué les dice Pablo a los creyentes? No se conformen a este siglo. No vivan con un pie en las cosas del mundo y un pie en las cosas de Dios, como con una especie de máscara o encubrimiento. Porque mire, hoy pasó Halloween, donde la gente se disfraza y los niños se disfrazan, pero hay personas en la iglesia que todo el año viven con un disfraz. En la semana hacen y deshacen con su vida, y cuando llega el domingo se ponen su máscara de cristiano. Y llego a la iglesia y, ¡ay, qué lindo, soy cristiano! Pero salgo de la iglesia, me quito la máscara y me voy a jugar al mundo. Eso no es lo que Dios quiere, mis hermanos. No es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere. Como los cristianos de la secreta. Yo soy cristiano, pero nadie sabe. Nadie sabe. Nadie sabe. El domingo estoy en la iglesia, pero durante la semana deambulo por los pasillos del mundo. Por su música, por sus costumbres y modas, en sus chistes, en sus palabras, en sus pensamientos e ideas. Pero eso les digo algo, mis hermanos.
y no se enoje, pero yo no concibo que existan cristianos, ni evolucionistas, ni comunistas, ni progresistas, ni humanistas, porque nada de eso proviene de Dios. Estúdielo, nada de eso proviene de Dios. Filosofías humanas que han rechazado a Cristo, que ha condenado la Biblia. Nada de eso proviene de Dios. Son aquellos que han mezclado las ideas del mundo con la palabra de Dios. Ideas del mundo con la palabra de Dios. Posiblemente algunos de los romanos habían permitido eso en sus vidas. Pero ¿para qué les escribe Pablo? Para que frenen eso. Vuélvasen a Dios. Replanteen su pensamiento y sus ideas. Impidan que eso continúe. Pablo les dice más bien que sean transformados. Transformados. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama una metanoia. Metanoia. ¿Qué es una metanoia? ¿Alguien sabe? Es un cambio de mente, una transformación de la mente y del entendimiento. ¿Por qué la gente del mundo actúa así? ¿Por qué cree? Porque sus mentes no han sido transformadas. Yo cuando no era cristiano creía una cantidad de cosas. Yo creía cosas de la Biblia así por encimita, pero también creía cosas de la evolución y creía cosas del pensamiento esotérico, creía que tenemos nosotros reencarnación y tenía una mezcolanza en mi cabeza de todo. Cuando llega el Señor, coge y me limpió la cabeza de toda esa basura y me dijo, esto es la palabra, eso es lo que debes saber. Me limpió la cabeza de tanta basura y cochinada que tenía ahí, que el mundo me había metido, mire. Esa es la realidad, mis hermanos. A los cristianos nos consideran como tontos, nos consideran como insensatos, porque dicen, ay, esa gente de allá hablan, no son divertidos, no les gusta ni la fiesta, ni el baile, ni el... ¿Qué gente tan aburrida? Uy, no. Somos diferentes. Eso ya no nos satisface el alma, nos satisface el Señor. Esa es la realidad. Pero si a usted no le satisface el Señor, puede ser que esté todavía satisfaciéndolo el mundo, mire. Así que ojo, mis hermanos. Pablo dice, sean transformados. Sea transformados. Romanos 8, 5 al 6 decía así, mire. Romanos 8, 5 al 6. Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esa sí es una verdadera paz, no la pax romana que ellos practicaban. Paz. Mire, cuando la persona cree en Cristo, sucede un cambio en su vida. ¿Qué sucede? La persona nace de nuevo. Pero ojo, no se queda ahí. A medida que medita en la palabra de Dios, a medida que las verdades de la palabra van siendo guardadas en su corazón, su mente va cambiando. Es como si le cambiaran el chip. Antes tenía un chip lleno de filosofías del mundo. El Señor le quita eso y le coloca otro. Esta es mi palabra, la que quiero que conozca, la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres. A medida que las verdades de la palabra van siendo guardadas en el corazón, la mente va cambiando. Esa es la diferencia, mis hermanos, entre un cristiano maduro e inmaduro. Hay personas que toda la vida toca estar atrás. Vea, el hermanito se desanimó, vamos a animarlo, vamos. Toca volverlo a discipular, rediscipularlo y volverlo a animar. Empújelo como una carretilla vieja. ¿Y cuánto lleva el hermanito? No, ya lleva como 8 o 10 años. Hágame el favor ya, hola. Es que ya, francamente, hola, ya debería estar enseñando, discipulando. Y toda la vida toca estar que se desanimó el hermanito. Eso es lo que les dice el autor de Hebreos. Ellos venían hablando de Melquisedec, sacerdote de Dios. Y Pablo, para Pablo. ¿Ya debiendo ustedes ser maestros, aún son niños? ¿Toca estarles dando su lechecita porque no han podido asimilar las verdades? Mis hermanos, si usted no medita en la palabra, si usted no estudia la palabra diligentemente, no va a crecer. Y cualquier corriente del mundo lo va a desviar. Ay, hermano, yo ya creo que en la evolución, sí, porque eso es convincente.
Tu cabeza ha sido llenada de basura. Límpiala por medio de la palabra de Dios. A medida que la mente del cristiano es transformada por la palabra, él sufre una metamorfosis. Metamorfosis. Y esta metamorfosis interna también se va manifestando externamente. Su manera de hablar, su manera de actuar, su manera de vestir. Por eso, mis hermanos, si usted ve a una persona que dice que es cristiana, pero le sigue escuchando las mismas palabras groseras, chistes doble sentido y cosas feas, esa persona no ha sido transformada. Cambió de lugar, pero no de corazón. Esa es la realidad, mis hermanos. Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, yo a veces he tenido pensamientos, porque el pecado está a la puerta, y yo voy a la palabra y la palabra de una vez me dice, eso está mal. Ese es el entendimiento que nos da la palabra. Penetra en nuestro pensamiento y nuestra mente y le muestra las verdaderas intenciones que tiene su corazón. Pero si usted la medita, si no la medita, hay sin nada que hacer. Usted se irá por el camino que no debe, mire. Solo cuando nuestro entendimiento es renovado, podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya voy terminando. Usted 2 versículos y mire. A veces preguntamos, mis hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La realidad es que solo hay una sola voluntad, la cual nace de Dios. ¿Y esta voluntad qué es? Agradable y perfecta. Puede ser que para nosotros a veces no es tan agradable, pero es agradable para Dios, que cumple sus propósitos y designios para con nosotros. Por eso es perfecta, mire. Cumple esos planes de Dios para con nuestra vida. ¿Cómo comprobamos esa voluntad agradable y perfecta, mis hermanos? ¿Cómo? Primero, nuestra mente debe ser transformada. ¿Por qué debe ser transformada? Por la palabra de Dios. Y esa transformación solo puede ocurrir a medida que el Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar. ¿Cómo? Mediante el estudio y la meditación constante en las Escrituras. No busque esos textos, se los leo rápidamente por el tiempo. Salmos 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mire, mi hermano, decía un pastor una vez, si usted pasa tiempo con el Señor, usted no peca. Después de que usted haya pasado un tiempo de oración y ayuno, nadie sale de la oración y ayuno diciendo, listo, ya terminé de orar y ayunar, ahorita me voy a ver unos videos prohibidos a internet. ¿Quién hace eso? Me voy a chismosear por ahí, me voy a hacer esto o aquello. No, uno sale cargado del Señor. Meditar en la palabra, orar, buscar al Señor. Colosenses 3:9-10, no lo busque. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cuándo tendremos conocimiento pleno? Cuando nos vamos. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en ¿qué? Abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. Mire, cuando lleguen pensamientos a su mente desordenados, cuando vea por ahí a una muchacha o un muchacho y comience su mente a maquinar, acuérdese de este versículo. Todo lo amable, todo lo honesto, todo lo puro. Y usted saque eso de su mente. No, Señor. Eso está mal, Señor. Sáquelo. No deje que eso anide.
No sea como David, que se paró en la terraza y comenzó a ver a la muchacha bañándose y comenzó a maquinar. Él podía parar, pero no lo hizo. ¿Y en qué terminó? Mal. La mente renovada está saturada y controlada por la palabra de Dios. Para terminar esta enseñanza, mis hermanos, 3 instrucciones que nos servirán para que nuestra mente sea día a día renovada. Estas son cosas que ustedes ya conocen, simplemente voy a recordárselas. Primera, si está anotando, anótela, porque posiblemente ya no hay grabación. Primera, nunca, aunque son cosas que usted las conoce, como le digo, nunca dejemos cada día de hacer nuestro devocional. Ojo, nunca dejemos cada día de hacer nuestro devocional. Como dicen, llueve, truene o relampaguee. Pero hermano, es que no tengo tiempo. Pues saca tiempo, como lo sacas para ver una película, como lo sacas para ver una serie, como lo sacas para tus hobbies, tus diversiones. Saca tiempo, que de eso depende tu vida espiritual. De eso depende tu vida espiritual. Como sacas tiempo para tomarte fotos. Yo sé que de acá no, pero hay gente que todo es foto. Un plato de comida le toman foto, al perro, al gato, todo lo que ven le toman foto y lo sube, ¿no? Ayer estuve subido por ni sé dónde, ayer estuve metido ni sé cuántas. Así como sacas tiempo para eso, saca tiempo para el devocional. Si eres creyente, si no eres creyente, pues el consejo no sirve de nada, mire. Saca tiempo, porque de eso depende tu salud espiritual. A ver, nosotros, mis hermanos, nos esmeramos en todo. Comprarnos buena ropa, comprarnos buenas cosas, inclusive pagamos citas a los médicos de 200,000 pesos. ¿Y nuestra salud espiritual qué? No, eso no es importante. Es lo más importante, mire. Saca tiempo. Como recomendación, toma un libro de la Biblia y ve estudiándolo, acompañado de meditación y oración. Hermano, yo voy a comenzar mi devocional con el libro de Proverbios. Apóyate en la iglesia, en el liderazgo, hermano. Yo no entiendo esto, por favor ayúdeme, pero quiero seguir aprendiendo. ¿Qué me quiere hablar el Señor? Gracias a Dios que aquí tenemos devocionales, mire, de los hombres, de las mujeres. La pregunta, ¿lo está escuchando? No, hermano, es que no me queda tiempo. Pues saca tiempo. Es que tenemos tiempo para todo, mis hermanos, para todo tenemos tiempo. Pero para las cosas de Dios, eso como que de otro día. Pues de día en día vas a ir alejándote, de día en día. Segundo, pon en práctica toda enseñanza que escuchas, las prédicas, la escuela dominical, berea, los devocionales. Practícalos y enséñalos. Solo de esa manera van a ser útiles para tu vida. De lo contrario, perdiste el tiempo. Hermano, yo me he escuchado todas las prédicas que ustedes dan en la iglesia. Uy, qué bien, hermano. ¿La estás practicando? No, eso sí no. No sirve para nada. No sirve para nada. Si yo no practico lo que aprendo, no sirve de nada. Nos volvemos como el mundo. El mundo escucha cantidad de enseñanzas, pero nunca pone en práctica nada. O lo que le conviene. Y tercero y último, nunca dejes de orar. Hermano, pero esa ya no la sabemos. Nunca dejes de orar. Ora en todo tiempo y en toda circunstancia, sea buena o mala. La oración y el ayuno es una disciplina muy importante. Mire, yo nací en una iglesia pentecostal trinitaria, que no tenía muchas verdades bíblicas claras. Pero algo que aprendí en esa iglesia es a orar y ayunar. ¿Por qué los bautistas tenemos tanto problema con el ayuno? ¿Por qué creen? Mire, es fácil decirle a un hermano, reunámonos en mi casa a orar y preparamos un buen desayuno. Hágale, hermano, de una, ahí le llego. Pero dígale a un hermano, reunámonos a orar y ayunar. No, hermano, no puedo ese día. No, ese día tengo un compromiso. ¿Por qué luchamos tanto con el ayuno si es bíblico? Un día hagamos un ayuno aquí en la iglesia, desde temprano hasta tarde.
Ah, hermano, es que a mí sí me da la pálida y yo sí me empiezo a desmayar. ¿Por qué, mis hermanos? El ayuno no es para pedirle cosas al Señor, mis hermanos. Señor, voy a ayunar 5 días, pero me concedes eso que te pedí. No. El ayuno es para someter la carne. Decirle a la carne quién manda. Decirle. Porque ¿qué es lo que más le gusta a una persona? Dormir y comer. Dormir y comer. Usted póngalo a madrugar y ayunar y le empieza a dar palo a la carne. Pero la gente no nos gusta, mire. No nos gusta. Los bautistas a veces hemos ido al otro extremo, mire. Y hemos dejado la oración y el ayuno a un lado. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Quién le gusta orar de aquí? Amén, por el que le gusta. Porque a mí a veces no me gusta, pero sé que es necesario hacerlo. Sé que es necesario hacerlo, mis hermanos. Mire, escuchar una prédica a veces es sencillo, ya que tus oídos pueden estar atentos. Lógicamente si no hay pereza y desidia, ¿no? Pero es fácil, usted se sienta y escucha. Ah, sí, va escuchando y es fácil. Pero dígame orar. Orar es un reto. ¿Sabe por qué es un reto? Porque involucra directamente nuestro corazón delante de Dios. Tienes que presentarte delante de Él y hablar con Él. Y si andas mal, ¿qué le vas a decir? Y si andas bien, ¿qué le vas a decir? Es un reto. Es un reto, mis hermanos. Pero es lo que menos hacemos, mire. Podemos orar 2 minutos y decir que hicimos lo suficiente. Pero en realidad esos 2 minutos para algunos se han vuelto como una letanía. Como esas señoras que rezan el rosario, ¿escuchado? Santa María Madre de Dios, yo me acuerdo cuando era niño me dormía, porque era la repetidera de la repetidera. Pero a algunos se les ha vuelto así. Señor, gracias por brindarnos alimento en este día, gracias por este día, Señor, bendice mañana, bendice a mi familia, bendice al perro, al gato, a todos. Señor, gracias, amén, amén. Ya, acabé. Cumplí con la oración, ya, estoy bien. No, mis hermanos. No, mis hermanos. Eso es lo que sucede, mis hermanos. Habla con Dios, mis hermanos. Deleítate en su presencia. Y no te digo que con esas instrucciones automáticamente vas a tener victoria. ¿Sabes por qué? Porque cada día tenemos que morir a nosotros mismos. Cada día tenemos que crucificar esa carne. Cada día tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y termino con esto. No nos conformemos a este mundo. Más bien conformémonos a Dios y su bendita palabra. Seamos para Él un sacrificio vivo y que el Espíritu Santo cada día nos guíe a toda verdad. ¿No sabes qué decisión tomar? Ve a la Biblia. ¿No sabes cómo enseñarle a tus hijos? Ve a la Biblia. ¿No sabes qué es bueno, qué es malo? Ve a la Biblia. La palabra es suficiente para nosotros. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, estamos en medio de una lucha. Estamos en medio de una batalla, de una guerra espiritual, cada día. Nos enfrentamos a este mundo y su sistema filosófico, humanista, un sistema que quiere destruir nuestras vidas y más aún destruir la vida de nuestros hijos. ¿Cómo estamos luchando esta guerra? ¿Cómo estamos afrontando el día a día en nuestra vida? ¿En nuestras fuerzas? Señor, ayúdanos como padres, como creyentes, como esposos, como esposas, como hijos, como trabajadores. Ayúdanos a estar preparados. Ayúdanos a estar atentos y vigilantes. Leíamos en tu palabra, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cada día debemos someternos a ti, Señor. Que podamos atesorar estas verdades en nuestro corazón
y ser diligentes en la búsqueda de tu presencia. Gracias te doy, Señor, por mi vida y la vida de mis hermanos, que cada día podamos seguir adelante en tu palabra y en tus verdades. La gloria y la honra sea para ti, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.